Muy buenas tardes para todos. Por favor, me disculpan que tuve un pequeño inconveniente con, con la conexión a internet, pero ya parece que se solucionó. Me confirman, por favor, en el chat si me están escuchando. Ok, perfecto. Gracias, Kevin, por responder. Les voy a compartir pantalla en este momento. Ahí, por favor, me confirman si se ve la presentación. Por favor, me escriben en el chat si se puede ver la presentación que les compartí. Listo, perfecto. Muchas gracias, Daniela y Andrea. Bueno, sean bienvenidos a una nueva tutoría virtual de la Olimpiada de Química. Hoy vamos a continuar hablando de propiedades de las sustancias. Ya la semana pasada habíamos hablado de propiedades extensivas, propiedades intensivas. Hoy nos vamos a concentrar a hablar de propiedades físicas. Hubo un inconveniente aquí con la presentación, yo les vuelvo a compartir. Listo, entonces, si recuerdan, como habíamos visto la semana pasada, habíamos visto que hay principalmente pues como dos formas de hacer una clasificación de las propiedades de las sustancias. Habíamos hablado ya la semana pasada de qué se consideran o cómo se definen las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Esto ya lo analizamos y hoy vamos a hablar de las propiedades clasificadas como propiedades físicas y como propiedades químicas. Bueno, primero que todo, vamos a hablar de las propiedades físicas. En las propiedades físicas, lo más importante es que son propiedades que pues tanto las podemos medir, las podemos observar, las podemos determinar sin que haya cambios en la composición. O sea, no hay cambios ni en la composición ni en la identidad de la sustancia a la que le estamos midiendo o a la que le estamos observando alguna propiedad física. Ejemplos de estas propiedades físicas, pues hay muchos ejemplos. Tenemos primero, aquí podemos hablar del punto de fusión, cuando una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido, sigue siendo la misma sustancia, pero solo cambia la fase en la que se encuentra, pasa de sólida a líquida.
Lo mismo podemos decir del punto de ebullición, ya es una transformación del líquido a gas, pero la composición o la identidad de la sustancia sigue siendo la misma. La densidad también es una propiedad física. La densidad pues, nos dice cuál es la relación que hay entre la masa y el volumen de una sustancia, pero no hay transformaciones y no hay cambios ni en la composición ni en la identidad. La solubilidad también es una propiedad física que nos dice cuál es la cantidad máxima de un soluto que se puede solubilizar en determinado solvente, y al hacer una mezcla de varios componentes, yo puedo hablar también de cuál es la concentración. La concentración me va a definir cuál es la cantidad relativa del soluto con respecto a la cantidad de solvente que tiene una solución. Entonces, todas estas son propiedades en las cuales no hay cambios ni en la composición ni en la identidad de la sustancia, por lo tanto, se consideran propiedades físicas. Todas son propiedades físicas. Una característica que tienen las propiedades físicas es que se determina experimentalmente en el laboratorio sin llevar a cabo reacciones químicas. No necesitamos hacer reacciones químicas para determinar las propiedades físicas. Si yo quiero determinar el punto de fusión, pues tomo un sólido y lo caliento hasta que se transforme a líquido. Entonces puedo determinarlo sin que haya una reacción química. Tampoco para determinar las propiedades físicas no hay modificaciones en la estructura molecular de las sustancias. No hay rompimientos de enlaces, no hay formación de nuevos enlaces, no hay ningún tipo de modificación en esa estructura molecular a medida pues que determinamos estas propiedades físicas. Por otro lado, cuando hablamos de propiedades químicas, en este caso, sí tiene que ocurrir un cambio químico. Ocurren cambios químicos para poder observar esas propiedades químicas. Entonces, si hay cambios químicos, tiene que haber un cambio en la composición. Vamos a tener una diferencia en la composición de mi sistema. Si yo tengo, por ejemplo, el gas metano y el gas metano lo llevo a reaccionar con oxígeno en una reacción de combustión para producir CO2 y agua con una combustión completa, entonces ahí cambia la composición del sistema. Inicialmente, ¿qué era mi sistema? Metano y oxígeno, dos gases. Pero cuando ellos reaccionan, el metano se consume, el oxígeno se consume y empieza a formarse. Si la combustión es completa, se forma CO2 y se forma agua. Entonces, hay cambios en la composición. Cada vez hay menos metano, menos oxígeno y cada vez hay más CO2, hay más agua a medida que avanza la reacción. Entonces, la combustión es un ejemplo de esas propiedades químicas. Lo mismo que la descomposición. Hay sustancias que por efecto de la luz, por efecto de un calentamiento, por diferentes alteraciones pues, externas al sistema, se pueden descomponer y se pueden transformar en otra sustancia. La neutralización es una reacción entre un ácido y una base. Entonces, eso implica que hay una reacción química. Un ácido y una base produce una sal y produce agua. También tenemos procesos como la oxidación. Cuando yo tengo una oxidación pues, de un metal, pues se forma un óxido del metal. Y eso implica que hay también una transformación de una sustancia que era el metal inicial que teníamos y luego se forma el óxido de dicho metal. Entonces todo esto se consideran como propiedades químicas debido a que hay un cambio químico en el sistema. Y esas propiedades químicas, cuando las propiedades químicas yo las quiero determinar, pues también las puedo determinar en el laboratorio y son determinaciones a través de ensayos químicos. Y estas propiedades químicas están relacionadas con la reactividad de las sustancias. Como para tener una propiedad química, tiene que ocurrir una reacción química
Las sustancias, algunas son más reactivas que otras, entonces la reactividad de las sustancias va a estar relacionada con estas propiedades químicas. Bueno, luego de definir lo que consideramos como una propiedad física, lo que se entiende como una propiedad química, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Por ejemplo, en este primer ejercicio nos piden decir si las siguientes propiedades son físicas o son químicas. Por ejemplo, acá la primera opción nos hablan de la ductilidad. La ductilidad es una propiedad que presentan, por ejemplo, los metales, y es una propiedad en la cual cuando ese metal está sometido a una fuerza, se puede deformar sin romperse, lo cual implica que se pueden obtener alambres de un metal. Entonces, la ductilidad, ¿qué consideran ustedes? ¿Es una propiedad física o es química? La pueden escribir por el chat. Lo que bien sugiere que sea una propiedad química. En la definición de la ductilidad, miren que es. Tenemos, por ejemplo, un metal. Andrea sugiere que es una propiedad física. Bueno, tenemos las dos posibilidades, física o química. Vamos a salir de la duda. En la definición de la ductilidad nos dicen que esa sustancia, por ejemplo, un metal, cuando lo sometemos a una fuerza, si ustedes alguna vez han tomado un pedazo de alambre de hierro, de cobre, ustedes ven que lo podemos deformar, luego lo podemos doblar, lo podemos enrollar y no se fractura, no se rompe ese alambre. Incluso si lo jalamos muy fuertemente, lo podríamos estirar y generar un cable más delgado. En ese caso, pues, no hay una transformación del metal. Ese metal sigue conservando su identidad, no hay cambios en la composición, únicamente cambia la forma. Por lo tanto, Andrea tiene razón cuando menciona que la ductilidad es una propiedad física. Entonces, vamos a marcarlo aquí. La ductilidad es una propiedad física. Luego, nos hablan de otra propiedad, nos hablan del punto de ignición. Cuando hablamos del punto de ignición, eso es una propiedad que nos dice con qué facilidad una sustancia puede, o sea, iniciar una combustión. Por ejemplo, cuando yo caliento un gasolina, caliento un combustible, así yo no le acerque una chispa, una llama, habrá cierta temperatura en la cual cuando yo voy calentando esa sustancia va a empezar a generar una llama, va a formar una combustión de la sustancia. ¿Qué consideran ustedes? Pueden escribir por el chat. El punto de ignición, ¿es propiedad física o es propiedad química? Muy bien, ahí ya varios han contestado que es una propiedad química. Efectivamente, en la ignición, dependiendo del combustible que estemos calentando, algunos pueden tener unos puntos de ignición que sea una temperatura baja, otros pueden tener un punto de ignición que sea una temperatura alta, pero cuando se forma una llama, cuando se da una combustión, se está consumiendo ese combustible y se está transformando pues en los productos de la combustión, que son principalmente pues CO2 y agua, si el combustible es un hidrocarburo. Por lo tanto, sí, efectivamente, esta es una propiedad química. La volatilidad. La volatilidad es una propiedad que nos dice qué tan fácil es que una sustancia pase a la fase gaseosa. Por ejemplo, un líquido, si yo tengo agua, si yo me lavo las manos con agua, el agua se me queda en las manos mucho tiempo. Entonces yo, si quiero que se me sequen las manos rápido, pues debo buscar un papel absorbente o una toalla, algo con lo cual yo me pueda remover el agua de las manos, porque el agua no se evapora rápidamente, no se volatiliza rápidamente.
Si yo me unto las manos etanol, si ustedes recuerdan, hace unos pocos años durante la pandemia nos desinfectábamos las manos con alcohol, un alcohol que fuera por lo menos al 70%. Nos rociábamos las manos con alcohol y el alcohol se evaporaba rápidamente. En cuestión de unos pocos segundos ya teníamos nuestras manos secas. Entonces el etanol, ese alcohol era pues un etanol al 70%. El etanol es mucho más volátil que el agua. Entonces la volatilidad nos da una idea de qué tan fácil una sustancia puede pasar a la fase gaseosa. Entonces, ¿qué consideran ustedes? Pueden escribir en el chat si la volatilidad es una propiedad física o química. Muy bien, ahí en el chat ya Andrea comenta que es una propiedad física. Cuando se volatiliza una sustancia, puede ser un líquido o incluso puede ser un sólido. Cuando se volatiliza simplemente está cambiando de una fase condensada, o sea, fase líquida o fase sólida, está pasando a una fase gaseosa. Cambia, cambia la fase en la que se encuentra, pero sigue siendo la misma sustancia, la misma composición. No hay cambio en la identidad. Por lo tanto, acá tenemos una propiedad física. La conductividad térmica. Cuando hablamos de conductividad térmica, decimos qué tan fácil una sustancia puede transportar energía térmica, el calor. ¿Qué tan fácil se puede transportar el calor de una sustancia? Entonces miren que hay sustancias que, por ejemplo, em, se requiere, si ustedes van a transportar un recipiente que está a alta temperatura, ustedes se ponen unos guantes térmicos, unos guantes que estén hechos de un material que tenga muy baja conductividad térmica, o sea, que yo pueda agarrar el recipiente a alta temperatura y que no se me quemen las manos. Lo mismo puede pasar con un recipiente a muy baja temperatura. Tengo un recipiente que tiene, por ejemplo, nitrógeno líquido, que está a una temperatura muy, muy baja y quiero mover ese recipiente para otro lado. Entonces, me pongo unos guantes térmicos, unos guantes que tengan ahí un material de muy baja conductividad térmica para no lastimarme las manos cuando agarre el recipiente que está a tan baja temperatura. Entonces la conductividad térmica nos dice qué tan difícil. Si la conductividad térmica es muy baja, tiene muy poca conducción de la temperatura. O lo otro es si yo quiero un material que tenga una conductividad térmica alta. Por ejemplo, para cocinar en las casas, las ollas que usamos para cocinar, las ollas son metálicas. Hay ollas de acero, hay otras ollas de aluminio. Estos metales tienen una alta conductividad térmica. ¿Por qué? Porque necesitamos que el calor que sale del fogón, sea un fogón de gas, un fogón eléctrico, todo ese calor que se está generando pase al contenido de la olla. Y para llegar al contenido de la olla, si es un líquido, por ejemplo, si se está cocinando o cualquier cosa sumergida en agua para que se caliente el agua, el calor del fogón tiene que llegar al agua a través de la olla. Entonces, esa olla es de un metal que es muy buen conductor térmico. Los metales son buenos conductores térmicos. Entonces, ¿qué consideran ustedes? En el chat pueden escribir si la conductividad térmica es propiedad física o química. Muy bien. Ahí ya escribieron en el chat. Eileen, Daniela también, que es propiedad física. Ahí no tenemos transformaciones. La sustancia no se está ni consumiendo, ni transformando, no hay rompimiento, ni generación de enlaces. Por lo tanto, es una propiedad física. Por último, tenemos la inflamabilidad. La inflamabilidad, cuando una sustancia es inflamable, por ejemplo, en los laboratorios de química, los recipientes que contienen líquidos inflamables se tienen que almacenar lejos de las fuentes de calor, lejos de un mechero, lejos de un fogón a gas, un fogón eléctrico, porque cuando un líquido es inflamable,
De hecho, si ustedes alguna vez han visto por carretera los carrotanques que transportan gasolina, que transportan combustibles, tienen letreros en la parte de atrás que indican que están transportando un líquido inflamable. Por lo tanto, pues se deben tener cuidados especiales para transportar ese tipo de sustancias. Algo que es inflamable, cuando está sometido a una chispa, tiene un alto riesgo de explosión. Mientras que si tenemos un carro, no, no se va a ver afectado por la generación de una chispa. ¿Qué consideran ustedes? ¿La inflamabilidad es una propiedad física o es una propiedad química? Muy bien, Andrea. La inflamabilidad es una propiedad química, efectivamente, por lo que cuando esa sustancia inflamable, si por accidente le llega una chispa, se va a generar una explosión. Y cuando hay una explosión es una reacción muy violenta. Listo, muy bien. Entonces aquí ya diferenciamos una serie de propiedades físicas y de propiedades químicas. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos dicen, tenemos una información que aparece en una tabla y que con base en esta información responder las siguientes preguntas. Nos preguntan, ¿cuáles sustancias son gaseosas a 284 grados centígrados? Entonces miren que en la tabla tenemos cuatro sustancias etiquetadas como la sustancia A, B, C y D. A cada sustancia nos dan la masa en gramos, el volumen en mililitros, la temperatura de fusión en Celsius o grados centígrados y la temperatura de ebullición también en Celsius o grados centígrados. Si la temperatura a la que yo estoy analizando mi sistema son 284 grados centígrados, ¿cuál creen ustedes de esas sustancias o cuáles, si hay varias, que van a estar en fase gaseosa? Vieron que la A y la B, vamos a analizar qué pasa. Resulta que si tenemos una temperatura de 284 grados centígrados, esa es la temperatura a la cual yo tengo mi sistema. Recuerda que la temperatura de fusión es la temperatura a la cual yo paso de sólido a líquido. Entonces aquí no, la temperatura de fusión no es criterio útil para definir si una sustancia es gaseosa o no. Por lo tanto, tenemos que usar la temperatura de ebullición. El dato de temperatura de ebullición nos dice a qué temperatura una sustancia pasa de fase líquida a fase gaseosa. Analicemos la sustancia A. En la sustancia A, la temperatura de ebullición son 285 grados centígrados. Si mi temperatura es 284, estoy por debajo de la temperatura de ebullición. Entonces, si estoy por debajo de la temperatura de ebullición, la sustancia es líquida. Entonces, la A no está en estado gaseoso. Por lo tanto, la sustancia B, si yo voy a analizar la sustancia B, pues la sustancia B, 284 está muy lejos de 1207 grados centígrados. Entonces, de hecho, la sustancia B a 284 incluso está por debajo de la temperatura de fusión. A 284 la sustancia B es sólida. Por lo tanto, la sustancia B tampoco está gaseosa. Entonces, la A ya vemos que está en fase líquida, la B gaseosa, la C, que la temperatura de ebullición es 152 grados centígrados, 284 grados centígrados está por encima de 152, entonces la sustancia B sí va a estar en fase gaseosa, entonces aquí tendríamos la sustancia B sería una, y para la sustancia D, perdón, esta era la sustancia C, la que acabamos de analizar, la sustancia C. Y para la sustancia D, la temperatura de ebullición son 100 grados centígrados, por lo tanto,
284 grados centígrados está muy por encima de 100, por lo tanto, C y D van a ser las sustancias que van a estar en fase gaseosa a 284 grados centígrados. Bueno, luego en la siguiente pregunta nos dicen, ¿cuál de las sustancias corresponde al agua? Si se sabe que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. ¿Qué consideran ustedes con la información de la tabla? ¿Podemos responder esa pregunta o no la podemos responder? Pueden escribir por el chat lo que consideran si se puede, ¿cierto? ¿A partir de qué información entonces podemos analizar eso? La masa y el volumen, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, la densidad, pues aquí nos dicen que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. La densidad, si yo la densidad la represento con la letra D minúscula, densidad es igual a la masa dividido el volumen. Entonces podemos calcular para la sustancia A, la B, la C y la D, a cada una le podemos calcular la densidad. Sería para la sustancia A, sería 9,5 gramos dividido, serían estos 9,5 gramos dividido 8 mililitros. 9,5 dividido 8 no nos da 1 gramo por mililitro. Para la sustancia B serían 15,4 gramos dividido 8 mililitros. Eso tampoco nos da 1. 5,4 dividido 8 tampoco nos da 1. Pero la última sustancia, 8,0 dividido 8,0, cuando yo tengo el mismo número en el numerador y en el denominador, ese cociente, esa división me va a dar 1 gramo por mililitro. Entonces, esta sustancia D, esto es equivalente a agua. Esto es agua, que por la densidad, conociendo la masa y el volumen, sabemos que tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Además, también la temperatura de fusión y ebullición nos permite identificar que esto es el agua, porque sabemos que el agua se funde 0 grados centígrados y ebulle a 100 grados centígrados. Entonces, la sustancia que corresponde al agua es la sustancia D mayúscula. Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos dicen, tenemos una fábrica de etanol. La fórmula del etanol es CH3, CH2 o H. El grupo OH es el grupo funcional, por lo cual esto corresponde a un alcohol. El etanol entonces se obtiene en esta reacción, y eso se obtiene por fermentación de azúcares. En ese caso, nos piden identifique la propiedad que no cambia al aumentar la concentración de etanol. Porque si la fábrica, el objetivo es producir etanol, y si el etanol está una pequeña cantidad de etanol muy diluido en agua, yo necesito extraer ese etanol de ahí o retirar el agua del sistema o separar el etanol, por ejemplo, por una destilación. Entonces, cuando yo genero, independiente del procedimiento que realice, obtengo ya una disolución no diluida, sino muy concentrada en etanol. Si yo lo llevo con, por ejemplo, un 90-95% de etanol en agua, nos piden cuál es la propiedad que no cambia. ¿Cuál creen ustedes que de esas cuatro es la propiedad que no cambia a medida que yo obtengo un sistema cada vez con una mayor concentración de etanol, obviamente una menor cantidad de agua? La pueden escribir en el chat.
Si analizamos, por ejemplo, la primera opción, si analizamos la densidad, bueno, Andrea sugiere que la opción B. Daniela también. Vamos a analizarlas una por una. La primera opción acá que nos dan es la densidad. La densidad del etanol es diferente a la densidad del agua. El etanol tiene una densidad menor que la del agua. Entonces, a medida que yo voy aumentando la cantidad de etanol y disminuyendo la cantidad del agua, esta propiedad cambia. Esta es una propiedad que cambia. Cuando tengo poco etanol, la densidad de la mezcla va a ser más parecida a la densidad del agua. Cuando tengo mucho etanol y poca agua, la densidad va a ser más parecida a la densidad del etanol. Entonces va a cambiar. Miremos qué pasa entonces con el punto de ebullición, que es la opción B que algunos escogieron. Resulta que sabemos que el agua ebulle a 100 grados centígrados. Alguien escribió, el punto de ebullición es una propiedad intensiva. Efectivamente, la ebullición es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de sustancia. No depende si yo tengo un volumen muy grande o un volumen pequeño, una masa muy grande o una masa pequeña, pero para una composición constante. Aquí estamos cambiando la composición. A pesar de que el punto de ebullición es intensivo, no depende de la cantidad de sustancia, pero sí depende de la composición. El agua ebulle más o menos a 100 grados centígrados. El etanol ebulle a una temperatura inferior, ebulle alrededor de unos 78 grados centígrados, si no estoy mal. Podemos consultar ese dato para estar seguro. Si buscamos la temperatura de ebullición del etanol, la temperatura de ebullición del etanol es 78,37 grados centígrados. Entonces el etanol ebulle a una temperatura alrededor de unos 22 grados centígrados por debajo que la del agua. Entonces, si yo tengo una disolución diluida, o sea, tengo mucha agua y poco etanol, la temperatura de ebullición de la mezcla va a ser cercana pues, a la temperatura de ebullición del agua. Si yo tengo que aumento mucho la concentración de etanol, entonces mi sistema va a ebullir a una temperatura más cercana a la temperatura de ebullición del etanol. Entonces el punto de ebullición de esa mezcla también cambia. Entonces la opción B es incorrecta. El olor. Sabemos que el agua es una sustancia que se considera inodora, o sea que no tiene un olor pues representativo. El etanol sí tiene un olor particular. Si ustedes destapan una botella de etanol, se siente un aroma diferente. Entonces, a medida que yo voy cambiando la cantidad de etanol en el sistema, esta es una propiedad que cambia. La última opción que nos dan es el color. El agua es transparente, es incolora. El agua, pues, purificada. El etanol también es transparente, es incoloro. Entonces, si yo tengo mucho etanol o poco etanol, si tengo mucha agua o poca agua, esta propiedad no cambia. Entonces, la única propiedad que no cambia, que es lo que nos están preguntando acá, es el color. El resto, todas las otras propiedades sí cambian, incluyendo el punto de ebullición, a pesar de ser propiedad intensiva. Entonces, si recuerden, la propiedad intensiva está asociada a la cantidad de sustancias, si tengo mucha sustancia o poca sustancia. Pero acá podemos tener una cantidad constante de sustancias. Pues, supongamos que tenemos, no sé, 1 litro. Y tengo 1 litro de una solución diluida en etanol y en otro frasco 1 litro de una mezcla muy concentrada en etanol, con una gran cantidad de etanol. Entonces, ahí la cantidad total de la mezcla en volumen es la misma, 1 litro en uno, 1 litro en el otro. Pero la temperatura de ebullición sí va a cambiar porque la temperatura de ebullición de esa mezcla va a depender si tengo poco etanol y mucha agua o
mucho etanol y poca agua. Bueno, vamos a proceder con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos hablan de un experimento que se hizo con diferentes sustancias. Todas las sustancias son líquidas y se mide el tiempo que tarda 5 mililitros de cada líquido en pasar por un tubo capilar de igual diámetro. Entonces vamos a tener que en nuestro sistema, donde tenemos acá desde la marca A hasta la marca B, resulta que aquí tenemos un volumen de 5 mililitros, lo que hay desde que de esta marca A hasta la marca B. Lleno todo ese recipiente y ahí tengo un volumen de 5 mililitros. Entonces yo arranco a medir el tiempo desde que el nivel de líquido está en la marca A y lo mido hasta que el nivel de líquido baja hasta la marca B. Entonces resulta que toda esta región de acá, que tiene un menor diámetro, es una región donde tenemos un capilar. Un capilar es un tubo que tiene un diámetro muy pequeño, muy pequeñito. Entonces todo el líquido tiene que pasar a través de ese capilar. Resulta que si tenemos en cuenta que la viscosidad es una propiedad que nos da información de la resistencia que tiene un fluido a desplazarse. O sea, un líquido con una alta viscosidad es un líquido que tiene una alta resistencia a desplazarse. Un líquido con baja viscosidad tiene baja resistencia. En otras palabras, una baja viscosidad desplaza rápidamente. Una alta viscosidad es un líquido que se desplaza lentamente. Cuando tenemos las cuatro sustancias que las etiquetamos acá en esta tabla como sustancia A, B, C y D, a cada sustancia se le mide el tiempo que tarda en pasar desde la marca A hasta la marca B. De esas cuatro sustancias, ¿cuál creen ustedes que será el líquido que tiene la menor viscosidad? Lo pueden poner en el chat. Muy bien, Daniela. Andrea también, muy bien. Efectivamente es la sustancia A. La menor viscosidad, el líquido menos viscoso es el que se va a desplazar o a transportar rápidamente. Si se transporta rápidamente, es el que va a tardar el menor tiempo en atravesar el capilar una misma cantidad de sustancia medida en volumen, un mismo volumen de la sustancia. Entonces, el líquido que tarda 34 segundos es el que pasa más rápidamente a través del capilar, por lo tanto es el que tiene la menor viscosidad. ¿Y cuál sería entonces el líquido de mayor
Bueno, nuevamente voy a hacer un último intento de terminar el último par de ejercicios que nos faltaban. Espero que no se nos caiga nuevamente la conexión. Listo. Bueno, entonces de acá estábamos comparando estos líquidos y vimos pues que el líquido de menor viscosidad es el que fluye más rápidamente, que era el líquido A, y les había comentado pues que entonces de esos otros tres que quedan, el más viscoso es el que genere, el que tenga más resistencia a fluir, por lo tanto va a ser el que más tiempo se tarde. Este sería el líquido C, sería el de mayor viscosidad. Lo vamos a proceder con el siguiente ejercicio. Por ejemplo, acá nos plantean un sistema en el que nos dicen, tenemos cuatro tubos de ensayo iguales. Entonces los vamos a llamar como el tubo uno, 2, 3 y 4. Todos a la misma temperatura, 27 grados centígrados. Y a cada tubo se le adiciona 7 mililitros de una mezcla metanol-agua. Listo, el metanol es un alcohol de un tamaño molecular pequeño, su fórmula es H3OH. El metanol es una sustancia polar, el agua también es una sustancia polar, por lo tanto, como los dos son polares, son totalmente miscibles y en cada tubo se tiene una concentración diferente y se determina la masa de cada disolución. Como pueden ver en la tabla, el tubo uno, 2, 3 y 4 están la masa de la disolución contenida en cada tubo y ya sabemos que en todos los tubos teníamos 7 mililitros de la mezcla. Bueno, entonces luego nos dicen, a cada tubo se le adiciona 7 mililitros de un aceite vegetal. Este aceite vegetal es un líquido no polar. Al ser un líquido no polar, no es soluble ni en el agua ni en el metanol. Y nos dan la densidad del aceite. El aceite tiene una densidad de 0,92 gramos por centímetro cúbico. Nos piden determinar en cuáles tubos queda el aceite en la parte inferior de los tubos de ensayo. ¿Cómo podemos saber qué información necesitamos para saber si el aceite? Pues el aceite ya vimos que no se mezcla ni con el agua ni con el metanol, que están el agua y el metanol totalmente mezclados en una disolución homogénea. Entonces, ¿qué información nos puede decir si el aceite queda en la parte superior o queda en la parte inferior? Recuerda que, pues en la casa seguro alguna vez han visto que cuando ustedes echan aceite en agua, el aceite y el agua no se mezcla. Además que el aceite, ya sabemos que el agua, vimos en un ejercicio anterior, la densidad del agua es más o menos 1 gramo por mililitro, mientras que en este aceite nos dicen que tiene una densidad de 0,92 gramos por centímetro cúbico o por mililitro, que es equivalente. Un centímetro cúbico o un mililitro es la misma cantidad de volumen. ¿Qué información necesitamos para saber cuál sustancia queda en la parte superior y cuál va a quedar en la parte inferior? ¿Qué propiedad nos puede dar esa información que nos permita decidir eso? Lo pueden escribir en el chat. Las densidades, exactamente. Muy bien, Andrea. Entonces, con las densidades podemos saber que, por ejemplo, en el sistema que les comentaba hace un momento, cuando yo tengo agua y aceite, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro o 1 gramo por centímetro cúbico. El aceite es 0,92. El que tenga la menor densidad va a quedar en la parte superior. El que tenga la mayor densidad queda en la parte inferior. Entonces, a cada uno de estos tubos vamos a calcular la densidad. Aquí va a ser igual la densidad. Podemos calcular en el tubo uno, si yo tomo esta masa que tengo de 6,4 gramos y lo divido por 7,0 mililitros, 6,4 dividido 7 me va a dar 0,9143. 0,9143.
43. Luego voy a tomar para el tubo 2 una masa de 6,9 gramos y lo divido por el volumen de 7 mililitros. De 6,9 dividido 7 nos da 0,9857. Y tengo la densidad de la mezcla que hay en el tubo 2, la mezcla de metanol agua. Luego para el tubo 3, entonces dividimos 6,1 gramos, lo dividimos por 7 mililitros, que es el volumen. 6,1 dividido 7 nos da 0,8714. Y para el, vamos aquí las unidades nos quedan en gramos sobre mililitro o gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo. El tubo 4 serían 6,7 gramos dividido 7 mililitros nos da 0,9571. Entonces, una vez que tenemos las densidades de cada uno de los tubos, ¿en cuál creen ustedes que, o en cuáles va a quedar el aceite en la parte inferior? Pues sabemos que cuando es aceite con agua, la densidad del agua es 1, la densidad del aceite es menor que 1, por lo tanto el aceite va a estar arriba. La opción C, ya Eileen, Andrea mencionan que es la opción C. Vamos a analizar. Para que el aceite esté en la parte inferior, tiene que ser que el aceite sea más denso que la mezcla de metanol. Entonces, el aceite 0,92 es mayor que 0,87. O sea, aquí en el tubo 2 no es mayor que 0,98 y no es mayor que 0,95. Entonces, la respuesta correcta es 1 y 3, que sería la opción C. Por lo tanto, estuvo muy bien la respuesta que dieron en el chat. Y por último, vamos a hacer un último ejercicio que nos hablan de solubilidad. Miren, analicemos, antes de leer el enunciado, analicemos el gráfico que nos están dando en la imagen. Miren que en el eje Y aparece la solubilidad y la solubilidad nos dice, ese número que aparece en el eje Y son gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Y nos dan información para dos solutos. Uno que es el KNO3 o nitrato de potasio y el otro es el NaCl o cloruro de sodio. Entonces, cada una de esas curvas nos dan la solubilidad de dos sales diferentes en cada 100 gramos de agua. Listo. Entonces, teniendo en claro eso, y miren que en el eje X nos dan la temperatura. Por lo tanto, tenemos este gráfico nos da la información de cómo cambia la solubilidad de dos solutos diferentes en agua a medida que yo aumento la temperatura. Miren que el cloruro de sodio aumenta un poquito la solubilidad con la temperatura, mientras que para el nitrato de potasio la solubilidad, la solubilidad aumenta muy rápido con los aumentos en temperatura. Ahora sí miremos el enunciado. Nos dicen, se preparó una mezcla a 20 grados centígrados con 100 gramos de agua, 75 gramos de nitrato de potasio y 25 gramos de cloruro de sodio. A esa temperatura de 20 grados centígrados estamos aquí. Vamos a trazar una recta a 20 grados centígrados. Sería una recta por acá, más o menos. Esta línea vertical nos representa una temperatura constante de 20 grados centígrados. A esa temperatura más o menos, la solubilidad del cloruro de sodio y del nitrato de potasio en agua es más o menos la misma y está más o menos por el lado de 34,2 gramos por cada 100 gramos de agua. Entonces, como estamos solubilizando nuestro sistema en 100 gramos de agua, 75 gramos de nitrato de potasio no se solubiliza. Vemos que
Máximo a 20 grados centígrados se pueden solubilizar alrededor de 34,2 gramos en esos 100 gramos de agua. De cloruro de sodio hay 25 gramos de esa sal, de cloruro de sodio. Por lo tanto, a 20 grados centígrados la solubilidad es 34,2. O sea que esos 25 gramos de cloruro de sodio sí se solubilizan totalmente. Entonces, listo. A la temperatura inicial que nos están dando ahí, que es una temperatura de 20 grados centígrados, todo el cloruro de sodio se solubiliza, que hay pues solamente 25 gramos, pero no todo el nitrato de potasio se solubiliza. Entonces lo que hacen en este experimento es que se aumenta la temperatura del sistema gradualmente hasta 50 grados centígrados. Vamos a calentar nuestro sistema hasta 50 grados centígrados. Entonces vamos a ver, con base en el gráfico, lo más probable que ocurra es que nos dan cuatro opciones. Se solubiliza solo el nitrato de potasio, se solubiliza tanto el cloruro de sodio como el nitrato de potasio, solo se solubiliza el cloruro de sodio y la D no se solubiliza ninguna de las sales. Entonces vamos a buscar en el gráfico, primero que todo, 50 grados centígrados. Pues el gráfico en el eje X está grabado a la temperatura cada 20 grados. Entonces más o menos en la mitad entre 40 y 60 tenemos 50. Más o menos por acá sería esta línea vertical, sería una línea que me corresponde a 50 grados centígrados. Esto serían 50 grados centígrados. Entonces, a 50 grados centígrados podemos ver la solubilidad del nitrato de potasio. Si trazamos esta línea horizontal, está ligeramente por encima de 100 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. La de cloruro de sodio, si vemos que va a estar también por acá, por los lados de por encima de 34, 35 gramos de cloruro de sodio. Entonces, listo. Lo que podemos ver es lo siguiente. A 50 grados centígrados. Tenemos 50 grados centígrados. A 50 grados centígrados tenemos para el nitrato de potasio, esta va a ser la solubilidad, mientras que para el cloruro de sodio, esta va a ser la solubilidad. A 50 grados centígrados máximo se puede solubilizar un poco más de 100 gramos de nitrato de potasio. Por lo tanto, los 75 gramos de nitrato de potasio sí se pueden solubilizar con ese calentamiento. Y obviamente los 25 gramos de cloruro de sodio también se van a solubilizar porque vamos a tener una solubilidad de unos 35 gramos máximo. Entonces, según el gráfico, pues lo que podemos ver es que los dos solutos en las cantidades en que se mezclaron a 20 grados centígrados, a 20 grados centígrados, no se solubilizaban totalmente. Únicamente se solubilizaba el cloruro de sodio. El nitrato de potasio no, a 20 grados centígrados. Pero cuando calentamos hasta 50 grados centígrados, a esa temperatura, el nitrato de potasio sí se solubiliza. Entonces, la opción A, que dice que se solubiliza solo el nitrato de potasio, es incorrecto, porque también se solubilizó el cloruro de sodio. La B, que nos dice se solubiliza tanto NaCl como el nitrato de potasio, esta es la opción correcta. La opción C dice solo el cloruro de sodio. Esto es incorrecto porque a 50 grados centígrados también se solubiliza el nitrato de potasio. Y la D obviamente es incorrecta porque dice no se solubiliza ninguna de las sales. Esto es pues falso porque las dos sales se solubilizan totalmente. Bueno, jóvenes, les recuerdo que pues mañana tendremos una nueva tutoría de la Olimpiada de Química, entonces para que estén pendientes de la programación, creo que mañana hay dos tutorías, si no estoy mal. Y la semana entrante también será la última semana que tendremos tutorías para que estén atentos a la programación. Muchas gracias por asistir y tengan una buena tarde.